siguiente programa es para todos. Bienvenidos a su programa El Mundo del Café. Antes de empezar el programa, agradecerle a don Camilo Gallego por prestarnos esta finca hermosa para hacer algunos de los programas del Mundo del Café. Les habla Juan Felipe Jaimes, gerente de Andean Link, empresa que se especializa en diseñar experiencias alrededor del café. Y estamos en compañía del doctor Pedro Alonso Jaimes. Muy bien. Habíamos quedado en el programa anterior ya por la época de 1800. Habíamos hablado de las experiencias del café en Inglaterra, pero quedó pendiente cómo fue su descubrimiento. Entonces tenemos que en 1819 el químico alemán Ferdinand Runge hizo un trabajo a petición de Johann Wolfgang van Gogh. Él sacó del café la cafeína y la llamó cafeína. Él extrajo un polvo blanco, cristalino, amargo. Posteriormente, Pierre-Joseph Pelletier y Pierre-Jean Robiquet la describieron en 1821. También por esa época, Emile Audit aisló del té la teína, y Gerald Müller y Joff demostraron que la teína era la misma cafeína. Se siguieron haciendo estudios y ya a fines del siglo XIX, Hermann Emil Fischer hizo la síntesis de la cafeína y por esto obtuvo el Premio Nobel de Química en 1902. Eso es más que todo lo que se conoce en cuanto a los estudios científicos de lo que es la cafeína y el café. Entonces, miren que mucho después de que se empezó a consumir el café, se descubrió cuál era su componente más exótico, que más nos da vitalidad y que genera ese efecto estimulante que fue la cafeína. La gente tomaba café, sentía su efecto, pero no tenía ni idea por qué se generaba esa estimulación. Fue en 1819 cuando este alemán descubrió que era ese componente particular, la cafeína, que generaba ese aspecto estimulante. Y a partir de ahí ya las personas que tomaban café sabían cuál era ese componente químico y empezaron a investigar cuáles eran esos efectos que tenía el café, el té y también el chocolate, que tiene un componente parecido a la cafeína, generaba esa estimulación. Y se empezaron a dar también otras cosas en la política europea que tenían que ver con el café. Y hay una historia muy particular que pasó en Francia. Resulta que el sultán Mohamed IV, que estaba en el Imperio Otomano, quería hacer negociaciones con el rey Sol de ese entonces, que era Luis XIV. Entonces mandó un canciller que se llamaba Solimán a entregarle una carta al rey Sol, que efectivamente Solimán llegó allá al palacio del rey Sol, le entregó la carta y le pidió una cita, y el rey Sol le dijo a Solimán: espéreme a que yo defina cuándo le doy la reunión. Entonces Solimán lo que hizo fue montar una casa de café muy ostentosa, muy lujosa en París, y empezó a generar una moda,
alrededor del consumo de café. Entonces miren lo que hizo Solimán con esa tienda. Empezó a invitar a todos los de la corte del rey, a todos los ayudantes del rey y sus esposas, a que fueran a tomar café allá. Y resulta que una de las características del café es que cuando uno empieza a tomar y empieza a generarse como ese efecto, pues uno empieza a hablar y empieza a tratar de comunicar muchas ideas. Y lo que no sabían los visitantes de esa exclusiva cafetería en París era que Solimán tomaba nota de todos los secretos que se ventilaban en esa cafetería. Entonces nunca le dieron la cita a Solimán, el rey Sol nunca lo atendió, pero toda la información que necesitaba el Imperio Otomano se sacó fue de todas esas discusiones que se daban en ese café. Muy bien. Yo quiero hacer una puntadita con respecto al análisis químico que se hizo, ¿no? La síntesis de la cafeína se efectuó, pero entonces no era rentable sintetizarla. La cafeína puede salir a partir de la difenilurea y el ácido malónico, pero dada la gran cantidad de cafeína que hay en el mundo y en la naturaleza, no es compatible ponerse a sintetizar habiendo tanto en la naturaleza. Perfecto, y bueno, y siguen pasando cosas en Europa con respecto al café. Entonces, resulta que volvemos al Imperio Turco Otomano y ya nos vamos para otro escenario, que es Viena. Y resulta que el ejército turco otomano cercó a Viena y no dejaba salir para adueñarse de la ciudad. Pero los habitantes de Viena y el ejército de Viena aguantó el cerco y hicieron que el ejército otomano se fuera. Y cuando se fue, dentro de todas las cosas que dejaron unos bultos que nadie sabía qué era. Solo un soldado vienés se dio cuenta que ese bulto que todo el mundo pensaba que era como cuido animal o concentrado animal, él se dio cuenta que eran bultos de café, porque él había prestado sus servicios en Turquía, entonces sabía que esos eran bultos de café. Entonces, él, como contraprestación a su ejercicio como soldado del ejército de Viena, le dijo a sus generales que le dieran esos bultos como pago. Y ya con esos bultos, el hombre montó la primera cafetería que existió en Viena. Y él empezó a hacer el café al estilo turco, que era como lo vimos en el primer programa, que era muy molido, que en ciertas ocasiones lo molían con cardamomo, con azúcar, lo hervían 3 veces. Y resulta que no le estaba dando resultado el negocio. La gente no se le tomaba el café. Entonces, este soldado, que se llamaba Kolchitsky, el hombre empezó a decir, bueno, ¿qué me invento? ¿Qué hago? Y empezó a adicionarle leche y empezó a adicionarle miel a esa mezcla que hacía. Y ahí las personas les empezó a gustar el café que se producía y que se vendía allá, y fue un éxito. Y empezó a generar otras preparaciones alrededor del café. Este se puede denominar como el primer barista de la historia. Y se dio en Viena con esa coyuntura social y económica y militar que se dio en ese entonces. Otro avance que hizo este primer barista, por así llamarlo, fue un pan con forma de la media luna árabe, que hoy conocemos como, ¿cómo se llama? El croissant. El croissant. Entonces, él inventó el croissant. Por eso tiene esa forma de croissant, porque representa la media luna, que es como el estandarte de los pueblos árabes. Y todo eso se dio alrededor del café. Entonces miren cómo se van juntando todas las cosas y cómo se van viendo todos esos eventos que tienen relación con lo que hoy conocemos.
Entonces, sigamos con la historia, sigamos con cómo el café empezó a generar más características y se fue regando por el mundo. Adivine para dónde se fue el café luego de estar ya regado en Europa. Bueno, ya se vino ya para América. Ajá. Entonces ya en Boston fue donde primera vez se instaló, en 1689, fue donde se instaló la primera cafetería, y allí pues generalmente se tomaba té, y en vista de que la corona británica le hizo una sobretasa a la tomada del té, entonces allí hubo como una especie de mitin, ¿no?, que se llama el mitin del té en Boston, donde cogieron grandes cantidades de bultos de té y los botaron al mar y comenzaron a consumir el café. Tal fue que rápidamente el café fue la bebida nacional de esta área. Bueno, pues hay que entender por qué los norteamericanos tomaban té. Resulta que cuando se creó Estados Unidos, o cuando los primeros colonos se fueron a ver qué había en Norteamérica, pues se formó una colonia inglesa. Entonces, cuando los ingleses hacen ese viaje de ya no tomar más café, sino tomar té, entonces obviamente, ¿cuál fue la primera reacción? Pues bueno, si nosotros vamos a tomar té, pues el resto de nuestras colonias también tienen que tomar té. Entre esas colonias pues estaba Estados Unidos, y todo iba bien hasta que los Estados Unidos empezó su proceso de independencia. Entonces, cuando los estadounidenses empezaron a independizar, una de las estrategias inglesas para no dejar que los norteamericanos se independizaran fue subirle los impuestos a absolutamente todo, y entre esas cosas le subieron el impuesto al té. Y fue cuando llegó ese cargamento de 50 toneladas de té al puerto de Boston, y los norteamericanos dijeron, pues ya no vamos a tomar más té. Pero la pregunta que surgió inmediatamente después de haber botado el té al mar fue, bueno, si no vamos a tomar té, entonces ¿qué vamos a tomar? Y obviamente la cultura cafetera en esta parte del mundo pues no estaba muy desarrollada. Pero los franceses, que le estaban ayudando al proceso de independencia a los Estados Unidos, les dijeron, bueno, nosotros tenemos en nuestras colonias del sudeste asiático, tenemos café. Si quieren les traemos a ver qué tal. Entonces resulta que les llevaron café, a los norteamericanos les encantó el café y empezaron a tomar en grandes cantidades, empezaron a volver como bebida nacional el café, y era antipatriótico que uno se tomara un té, por toda esa connotación de los cambios políticos que se daban, ¿sí? Entonces ahí se empezó a aumentar la demanda de café en Norteamérica, pero entonces había que traer el café desde muy lejos. Entonces, ¿cómo se empezó a traer el café ya más cerquita? ¿Qué historias hay al respecto? Bueno, mire, en primer lugar tenemos la historia usted habla ahora de Luis XIV. Sí, el Rey Sol. Entonces él encomendó a un marino de Clear a que trajera unas plantas de café a América. En el primer viaje, en 1723, el cual por orden de Luis XIV, él le dijo, me va a llevar este café a las Américas. Sucedió que este viaje fue muy tormentoso. El barco se llamaba Dromedario. En primer lugar los atacaron los piratas, después hubo una tormenta, posteriormente no hubo sol, no hubo viento, entonces el barco se varó en la mitad del mar. Entonces hubo que botar muchas cosas que llevaban en el barco, pero este señor no botó la planta, que la llevaba en una urna de cristal, e incluso compartió
el agua que tenía que tomar, que estaba racionada, a la mata de café. Y así fue como llegó a Martinica. En Martinica pues se inició las plantaciones y ya, por ejemplo, en 1728 se produjo la primera cosecha. Es de anotar que antes, en 1720, este francés, el Gabriel de Clie, había tratado de traer unas plantas, pero naufragó y se perdieron las plantas. Ya fue en 1723 cuando él vino con esta planta, y está la importancia de este Gabriel Mateu de Cliers, así se llamaba, que en 1918 se erigió una estatua, un monumento a este señor, en honor a este señor, en el Jardín Botánico Fort de Francia, en Martinica, por haber llevado esa planta de café. Bueno, por eso hace parte de la historia francesa. Y fue muy curioso porque dice la historia que el hombre prefería morirse de sed que dejar la planta sin agua. Eso le hicieron un motín en el barco, los mismos marineros lo iban a botar al mar porque ellos veían que cuidaba mucho la planta y que prefería la planta que los mismos tripulantes. Entonces, ¿qué tal si terminamos el programa tomándonos un café? Muy bien. Entonces, vamos a utilizar esta cafetera, que es una cafetera vietnamita, que se la inventaron en Vietnam y fue puesta de moda o sacada al mundo por los soldados norteamericanos cuando hicieron la guerra de Vietnam, porque esta cafetera, pues al ser metálica, pequeña, se podía llevar a todos lados, era muy fácil de transportar y de utilizar. Entonces acá vamos a poner el café ya molido, vamos a poner este filtro adicional, lo vamos a nivelar, y ya lo que vamos a hacer es ponerle agua caliente y van a ver cómo empieza a filtrar directamente el café a la parte inferior del recipiente. Entonces miren que hacer café es muy fácil, solo se necesita pues una cafetera adecuada, café molido y agua caliente. Entonces nos podemos tomar un café de especialidad en cualquier parte, y una invitación que les hacemos es: empiecen a buscar cafés de especialidad, cafés de origen, empiecen a darse gusto con nuestro café, con uno de los mejores cafés del mundo. Y también les hago la invitación de que si tienen alguna pregunta, algún tema que quieran tratar, pues nos escriben a nuestros correos electrónicos que están en pantalla, y con todo el gusto del mundo les respondemos o hablamos de los temas que nos propongan. Entonces vamos a dejar el programa en toda esa odisea que vivió este francés para traer las primeras plantas de café a Martinica, y en el próximo programa vamos a ver cómo los holandeses empiezan a sembrar café en la Guyana holandesa, cómo entra el café a Brasil, cómo entra el café a Colombia, cómo se empieza a aumentar la oferta de café en esta parte del mundo. Entonces acá ya ponemos el café ya preparado y vamos a brindar con café preparado en cafetera vietnamita. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y los esperamos en el próximo. Si no lo pudieron ver por el canal de televisión de AUPAN, pues los esperamos y lo pueden repetir en nuestros canales de YouTube, en el canal de YouTube de AUPAN Televisión, en el canal de YouTube de Café La Vibe. Y salud. Salud. Tomen un buen café. El mejor café es el que tenemos en esta zona del suroeste. Los invitamos a tomar buen café. Muchas gracias.